Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Buen día, profe. ¿Qué se escucha? ¿Cómo está, Benjamín? Qué bien, se me escucha. Todo bien. Qué bueno. Al menos acá en Valparaíso está algo nublado. Incluso algo de garúa había en la mañana. Así que ahí está, un buen día. Eh, bien, la idea de la clase de hoy, ¿cierto? Es empezar allá a ver sus dudas para poder ir avanzando. Ya, no he logrado, tengo un problema con internet de cable, digamos, y no estoy pudiendo ver el aula virtual. Entonces, no, sé que varios equipos pidieron eh, reunión para hoy, se los marqué, pero no recuerdo cuáles eran los que le correspondían en el horario. Así que para empezar hoy con eso. Así que voy a dejar un poco libre porque no me acuerdo quiénes eran y, y eso. Así que, y además que no somos tantos, somos bastante poquitos. Por lo que me di cuenta. Ahí empezó a llegar el aula. Sí, como 10 nomás. Entonces, si alguien de los 10 tiene alguna duda, y después pasamos a los grupos que tenían algún tema. No sé si alguno de los grupos que está presente o equipos quiere hacer alguna consulta, duda. Hola, profe. Dígame, Benjamín, ¿cómo está? Yo tengo una, bien, Ya, dígame. tengo una duda con respecto a la ubicación de las estaciones. ¿En qué afecta al valor final? Porque como he visto que varios compañeros, como las estaciones cercanas al punto, a la ciudad donde tienen que hacer la muestra, Mm, tienen que ir expandiéndose. ¿En qué afecta eso al número final? Al, ¿Cuál número final? al, ¿cómo se llama este valor? A la precipitación que tenemos que buscar. Oh, se me olvidó. Ah, ¿Cómo es el nombre? al valor preferido de retorno, la magnitud que está buscando. Eso. La magnitud Eso, de la exacto. precipitación de 24 horas. Eh, buena pregunta. En realidad es más filosófica que hidrológica. ¿Ya? ¿Y por qué le digo eso? Porque matemáticamente los valores, si son estaciones que más o menos están correlacionadas, eh, igual no van a tener valores tan distintos. ¿Ya? O sea, no es que en una estación que estén correlacionadas va a haber una magnitud de 20 y en otra va a haber una de 120. Podrá haber una de 20 y otra de 30, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, el número estricto al final no es igual, porque no tenemos los mismos números. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede decir, mira, matemáticamente, claro, es distinto porque no son las mismas series de números que estamos trabajando. Y eso uno puede quedar súper contento y feliz. Pero en realidad, cuando lo vemos desde el punto de vista hidrológico, y si ustedes se dieron cuenta, lo que pasa es que nosotros trabajamos con una serie de datos reales tomados. ¿Ya? Pero eso no es para poder hacer cálculos. Esos datos tomados no son los que vamos a usar, sino que son para poder encontrar cuál es la distribución que más nos conviene trabajar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, o yo les hablaba del tema del original y la copia? ¿Se acuerdan? O la persona, digamos, este grupo o artista famoso que uno no puede traer, pero se consigue mejor doble. Y uno no trabaja con el mejor artista, trabaja con el mejor doble. ¿Ya? Entonces, al final lo que pasa con los datos es que como los vamos a ajustar a una distribución que a lo mejor puede ser la norma, para ponerla más parecida, la más casi igual los mismos números, pero nunca es igual. ¿Ya? Siempre va a haber un error, siempre van a haber datos que van a estar más parecidos o no, sobre todo en los valores extremos, ¿ya? Tanto valores menores como valores máximos. Y nosotros nos preocupa mucho los valores máximos. En la parte central, generalmente tienden a estar muy parecidos, pero cambian los valores en las zonas extremas. Entonces, si pensamos eso, que al final lo que vamos a hacer es cambiar igual esos números, eh, y van a tener una variación dentro del error que pudiera haber entre una estación y otra, pero específicamente no hay ninguna diferencia, digamos, o sea, el error siempre va a estar y no y más o menos si uno trabaja con suficientes estaciones,
debería, o suficientes datos, debería tener cada estación una aproximación tal que los valores al final van a ser poco el error, ¿ya? Entonces, claro, hay una diferencia, pero para lo que es el diseño no va a ser significativo, ¿ya? Claro, podrá haber algún caso que lo sea. Estamos tomando justamente una zona donde hay una condición súper especial y claro, ahí pudiera ser que afectara estos números. Pero en general, si uno toma una estación u otra, ¿cierto? Dentro de un cierto rango de distancia y de correlación, no debería ser tan distinto, ¿ya? O sea, si ustedes dicen, tengo estaciones un poquito más alejadas, ¿ya? Como hubo algunos casos que comentaron sus compañeros en la clase anterior, no va a haber mayor diferencia. Porque alguien puede decir, en vez de trabajar con 5 estaciones, voy a trabajar con 15. Y es lo mismo, ¿no? O sea, simplemente se extendió el área. Mientras estén relacionadas y los valores no difieran tanto, que es lo que generalmente va a ocurrir, no debería ser muy diferente el valor final. No sé si le respondo a la pregunta, Benjamín. Sí, Bueno, profe. ya, Gracias. ok. ¿Alguien más que quiera o tenga Hola, alguna profe. duda? ¿Cómo está, Matías? Cuénteme. Bien, bien, gracias a usted. Aquí estamos. Lo que pasa es que yo también tengo otra duda. ¿Puedo presentar? Sí, presente, no hay ningún problema. Vale. Presente, presente. Así nos ayuda a todos a ver cómo vamos. Ya, ¿se ve? Sí, está compartiendo. Ya, nosotros tenemos esta, esta distribución de estaciones. Son las que elegimos. Aquí está, nos tocó una imperial. ¿Ya? Nosotros tenemos esta distribución de estaciones. No Ujú. sabemos si está bien. Lo que pasa es que teníamos estas también que están más cerca, pero los datos que había que rellenar para completar eran muchos. ¿Ya? Entonces tratamos de expandir La el búsqueda. rango, Ujú. claro, la búsqueda, y encontramos estas 5 estaciones que tienen los datos suficientes y hay que rellenar bastante poco. Ya, En bien. este caso había que rellenar unos 4 datos, 5 datos. Ya, bien, excelente. Entonces no hay ningún problema que estén a esta distancia más o menos. No, porque igual relativamente eso es cuánto de distancia. ¿50 kilómetros? ¿40 kilómetros? Ya, claro, por O ahí. sea, sí, Que por no, ejemplo no con esta está, última del sí, autor, no es problema. O sea, a ver, lo ideal, obviamente, es lo que ustedes están infiriendo y que está como subyacente en las preguntas. ¿Deben estar cerca del punto que estoy analizando? Sí. La gracia es que mientras más cerca, mejor. Por ejemplo, si alguien tiene Valparaíso o Viña, ¿cierto? Como lugar, o sea, más allá de Jardín Botánico no se va a ir. Jardín Botánico, Salinas, Cerro Colorado, incluso puede ser Peñuela, el otro es el faro Punta Ángeles, y tiene 4 o 5 estaciones ahí al tiro. Claro, porque son zonas claro. con alta densidad de pluviómetros. O sea, de hecho, hasta la universidad tenía, hasta hace algunos años, pluviógrafos en Viña y en Valparaíso, o sea, arriba de la azotea del FIN, ¿cierto? La Facultad de Ya, Ingeniería, y arriba del Hotel O'Higgins. O sea, hay mucho dato, ¿ya? La estación de Santa María también tiene otra que también es antigua. Entonces, claro, en una zona altamente, digamos, cubierta por muchos pluviómetros o pluviógrafos, estamos espectaculares y eso es súper bueno. O sea, casi, o sea, a mí me tocó hacer un estudio de una lluvia del 2014, 2015, que inundó la Plaza Sucre cuando estaba haciendo estacionamiento, ¿ya? No sé si se acuerdan de esa lluvia, que el desastre. Y nosotros dijimos, ¿de dónde sacamos datos? Y teníamos datos en el Hotel O'Higgins, o sea, a 2 cuadras. O sea, era espectacular para nosotros porque ni siquiera teníamos que usar otro elemento, sabíamos que esos datos eran reales. Lo único que teníamos que ver es que los datos no tuvieran problemas. Entonces, para nosotros fue espectacular. Pero claro, cuando no hay, a mí me ha tocado trabajar con en Osorno también, teníamos Osorno, Río Blanco, no me acuerdo cuándo, como 4 o 5 estaciones y que uno las mira en el mapa y chuta, no están cerca. O en el norte, me ha tocado trabajar en temas que usábamos estación de La Serena y estábamos en la cuarta región Paento, o sea, cerca de la cordillera, pero no, no hay más cerca, no, o sea,
claro, lo que subyacen todas sus preguntas es real. Mientras más cerca del punto donde estamos y más densa el área con pluviógrafo, estamos mejor. Claro, igual mi pregunta igual se iba en el sentido de que, por ejemplo, en este caso nosotros decidimos expandir el rango de distancia, a ¿Sí? pesar de que había más cerca. Me refería más al hecho de que qué convenía más si expandirse en este caso, como hicimos nosotros, o ya empezar a rellenar estos datos. Es que ¿cuántos datos le tienen los otros? Bastante Eh, poco. claro, es que entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno va a trabajar, si usted va a por lo que veo, iba a trabajar con 30 años, ¿cierto? En Sí, cada uno de los... Ya, si 30. usted dice, tengo 25 años y quiero llegar a 30, relleno 5, o sea, 5 de 30, estamos hablando de un número bastante pequeño, ¿ya? Un Claro, porcentaje. Pero usted dice, tengo 15 datos, el 50%. Entonces está inventando el 50% de los datos, eso es como poco fiable, ¿cierto? Porque incluso las correlaciones pueden ser mentirosas. claro, Entonces, claro, usted está haciendo lo que es correcto, es decir, mira, tengo unas más cerca, pero no me voy a fiar de estos datos, porque si bien pudieran ser útiles, eh, no tengo la confianza de que la extensión que voy a hacer de los datos sea real. Cada uno puede hacer métodos estadísticos mucho más profundos que se puede hacer, ¿ya? ya, Correlaciones internas, correlaciones con otras cosas, pero eso no lo estudiamos nosotros ahora, ¿ya? vale, Generalmente, y para estudios es muy raro que uno lo haga, salvo que esté muy urgido por conseguir datos, digamos, pasa eso. Pero si no, no, que uno dice, ya, sabes que yo prefiero conseguir mejor datos reales, de lecturas reales, aunque esté un poco más alejado, ¿ya? Y ya, con eso hay otras técnicas de relleno que no vamos a analizar nosotros. Por ejemplo, hay rellenos con el inverso de la raíz cuadrada, ¿ya? O sea, el inverso de raíz cuadrada de la distancia, perdón. Eso también funciona, ya y se usa harto. Hay otros métodos que usan incluso inteligencia artificial para relleno de datos. Uno coloca una serie de estaciones y va rellenando con inteligencia artificial, ¿ya? Programas especiales. ya, Pero no lo vamos a mirar ahora. Lo que me interesa es que entiendan el fenómeno de teniendo datos cuando lo siento fiable. Y lo que hicieron ustedes está bien. O sea, no me fío de pocos datos y prefiero fiarme de hartos datos, claro. aunque pueda tener una pérdida. Lo encuentro súper bien. O sea, súper bien hecho ese asunto, Matías. No, muy bien, muy bien. Vale, vale, gracias. Profe, y lo otro, Dígame. para tomar los datos, nos Ujú. metimos en una página que es la de acá, la del MOB, ¿cierto? Ya, sí. Pero también yo encontré esta página que está acá, que es la Sí. del Es digital. Meteorología de Chile, sí. Y comparé los datos de una estación, por ejemplo, que vi, la cara ¿Ya? Wexar, y no coincidían. En este caso, el resumen anual es 41.5 Ya. y aquí es 37.5. 37.5. Para ese mes. No, no es anual. Sí, sí, no, pero ¿qué es lo que estás midiendo? ¿Qué es lo que le entrega el otro dato? Sí. Este de acá. Máximo 24 horas, ya, Sí, y este también, máximo anual 24 horas. ya, pero si se fija más abajo en Cura Regue, tiene números más grandes incluso. Claro, claro. Pero me refiero a estaciones en específico. ¿Por qué varía tanto entre verlo en una página y verlo en otra página? La base de datos, lo Ah, ya. normal es que sea la base de datos. Probablemente no sé desde cuándo hasta cuándo están midiendo, pero fíjese ahí, ¿cuándo fue la fecha del máximo? El del año 95. Entonces Ah, ya. probablemente tenga o más datos o menos, o tiene periodos distintos que está considerando. Y eso entonces hace que obviamente fallen los datos. Vale. Eh, Lamentablemente eso siempre ocurre. Las bases de datos no están unificadas y no se comparan entre ellas, ¿ya? Entonces ahí hay temas y se nos pone complicado, Vale, ¿ya? vale. Pero en este caso, por ejemplo, ya usamos la del MOB mejor, la que está en esta página. Use una. Sí, o sea, Vale, ya que van a ser todas distintas, use una, ¿no? ya, Y funcione con esa. vale. Porque claro, bases de datos diferentes pueden dar esos errores distintos porque no tienen los mismos años, ¿no? Habría que ver de Claro, cuándo a cuándo está midiendo eso. O sea, ya le dice que es el 95, a lo mejor tiene datos que no vienen después, llegó hasta el 2000, esa estación en la dirección meteorológica y no ha subido datos al sistema, está en otro claro. lado. ¿Ya? Entonces eso hay que chequearlo. Ya, Pero profe, bien muchas esa gracias. producción. No, eso Vale, usted. vale. Ya, Vale. deja de compartir. Bien. Muchas gracias. No, eso usted, Matías. ¿Alguien más que tenga consulta? Hola, profe. Hola, ¿cómo está, Emerson?
Bien, bien, ustedes. Aquí, cuénteme. Bueno, sabe, nosotros con mi grupo teníamos una duda con respecto a cuando buscamos los valores faltantes. Ujú. Bueno, nosotros en total tenemos 5 estaciones para comparar, Ya, pero para encontrar los datos que nos faltan, por ejemplo, tengo una estación que nos dan los valores de correlación aceptable, digamos, para compararlo con dos. ya. Y ahí tenemos una duda, no sé si será muy poco compararlo con dos para encontrar los valores faltantes. O sea, o sea, uno me ha tocado llegar a rellenar con una, o sea, con una comparación. Ah, Ya, o sea, eh, yo les puedo decir lo que es lo ideal. Claro, lo ideal es la mayor cantidad de estaciones. Si puede con las 5, claro, espectacular con las 5. ¿Por qué? Porque los errores se van compensando, los que son errores por exceso y los errores por defecto, ¿cierto? O por déficit, se van ajustando y el error va siendo menor. ¿Ya? Esa es la gracia de usar varias estaciones. Pero la realidad es lo que le pasa a usted, po. Hay que empezar a descartar estaciones y a veces nos quedamos con muy poquitas y uno igual las usa, po. O sea, en hidrología por lo menos hay como una máxima que dice eh, lo malo es peor que nada, o sea, es mejor que nada. ¿Ya? O sea, entre algo y nada me quedo con algo. O ya, sea, sabemos que ya, vamos a vale. tener un error, pero uno lo Sí, consigna. Mira, sabes que estamos trabajando y puede haber tal tema. O sea, uno lo tiene internalizado en el estudio. ¿Ya? claro, hay que tenerlo como observación. Claro, uno lo tiene como observación y uno tiene que grabárselo mientras hace el estudio en la cabeza. Acuérdate que tienes este tema que puede ser complicado. ¿Por qué? Porque cuando uno hace estudios más avanzados, empieza a ver números raros. Y dices tú, ¿por qué este número es tan raro? Y uno te dice, de veras que yo hice esta asunción, de ver si esa puede estar generando ese error. O sea, ahí uno empieza con los criterios. Yo el criterio que usé generó este error y uno tiene que empezar a analizar el tema. ¿Ya? Claro, Por eso. Pero si tiene algo, hay que usar ese algo. O sea, ya, pues digo, o sea, yo he ya, vale, rellenado con pues. uno porque no ha habido más opciones. Sí, pues Y me imagino que rellenar con uno el error vendría siendo más claro, grande. el error tiende a ser más alto. Entonces, Ya, pero se mantiene la lógica. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo es el rellenado? Los datos. Uno dice, mira, tienen comportamientos similares, por lo tanto, la razón entre dos datos debe ser más o menos la razón entre los promedios. Eso se mantiene. Mantengo ese dato. claro, No sé si me entiende. sí, sí, Ahora, sí, para encontrar el valor que me falta. claro, ese es el punto inicial. Ahora, yo hago varios números y digo, como voy a tener varios números, son todos distintos, entonces me saco el promedio. Porque así disminuyo el error. Pero si me quedo con un error, me quedo con el error nomás, o sea, prefiero rellenar con un error, sabiendo que va a haber un error que al menos va a ser medio inteligente, digamos, o sea, va a ser, pero no va a ser tan brutal, que Que con eh, nada. quedarme con nada o poner el promedio. Imagínate, yo puedo poner el promedio. Sí, puedo poner, o sea, de hecho, cuando hay en estadística series de datos y uno ha estado midiendo algo, por ejemplo, llega y mide, no sé, pues mide la distancia entre un lugar y otro, lo mide muchas veces. Y de repente se queda un punto en blanco. No está. Y lo que hace el relleno, de hecho, así hay un método de relleno estadístico, o sea, relleno estadístico de datos, es tomo el de arriba, tomo el de abajo del valor en blanco y los promedios. O sea, así de brutal es el tema a veces, cuando no hay nada que hacer. O sea, ¿por qué? Y hay que entenderlo. Los datos, si es uno entre 50 o 60 datos, no hay ningún problema. Si es uno en 3 datos, claro, ahí es un lío. Por eso en estadística se curan mucho y ellos dicen, mira, nosotros trabajamos con 200, 300, con mil Claro, quinientos datos. Entonces relleno 10 datos, está lo mismo. O sea, sí, pues no se va ese a notar error tanto. no se nota, ¿ya? O sea, dentro de la magnitud. Por eso yo les digo, o sea, si van a rellenar 5 datos, van a rellenar 6, 7 datos, ya 10 es un número medio complicado si tenemos 30. Pero si alguien me dice, profe, tenemos 40 años y relleno 10, ya tampoco es tanto problema. Ya, es relativo. ¿Ya? Y ahí Ya, no hay muchas reglas. Uno las va aprendiendo en el camino. ¿Ya? Y yo me trato de ayudarles cuando hacen esto. Y los estoy forzando a hacer trabajo real, ¿cierto? Porque estos son datos reales. Que es distinto a que yo les prepare numeritos súper lindos y que todo esté cuadradito. claro, O sea, sí, sí, es ahí no distinto hay a ni una trabajar con duda, la todo realidad. funciona, claro, todo funciona espectacular, pero la realidad no es eso. Entonces, yo antes hacía eso, le entregaba cosas súper armaditas, po.
Primera vez que le tocaba un caso real y no saben qué hacer. En cambio ahora espero que el método de que se peguen los casazos ahora les ayude a que cuando estén en el mundo profesional, en su vida profesional, y se enfrenten a un problema, ya tengan herramientas para poder salir jugando, digamos. Y eso Sí, sí, entiendo, profe. es parte de lo que queremos. ¿Ya? Ya, vale. No sé si tienen Tenía otra consulta. Dígame. sí, otra consulta con respecto al método de Thyssen. Vamos a ver. ¿Le puedo presentar? Presente, presente. Acá. Es que tenemos una duda con respecto como al área de estudio. Ya. Ahí se ve, profe, ¿no? Sí. Está apareciendo, empezando a aparecer. Ahí, ya apareció. Y ahí está, Ya, mire, nosotros tenemos Curarrehue, que ya, está demarcado las limitaciones de la comuna. ya. En rojo. Sí, el Ya, rojo. Y tomamos estas estaciones, ya. pero ahora nosotros queremos hacer digamos, el área de estudio y, bueno, entiendo que, como se llama el método polígono de Thyssen, Sí. tiene que ser un polígono, ¿o no? Sí, o sea, naturalmente sale un polígono, sí. Claro, ¿y cómo puedo tomarme ese polígono? ¿En base a qué? ¿Cómo lo puedo formar? Por el método de Thyssen. O sea, él lo que tiene que hacer es unir las estaciones, ¿cierto? Hacer triángulos, básicamente, entre las estaciones. Por ejemplo, ahí lo que veo es la 1, la 5 y la 4 estarían unidas, digamos. La ¿Cierto? 1, la 5 La y la 1 con 4. la 5, la 1 con la 4 y la 4 con la 5. ¿Ya? Yo partiría por ahí. Y después vamos rellenando las otras, ¿cierto? Unimos las que quedan. Luego Ah, sacamos ya, las pero mediatrices. digamos, claro, a usted ahí estaría haciendo, digamos, directamente el método de Thyssen, pero Sí, po. es que, bueno, en las presentaciones que nos estamos viendo, sale Sí, como, digamos, un área de estudio donde salen adentro ciertas estaciones y por fuera sí, otras. sí, No. Y claro, y eso sería necesario formarlo acá sí, po. antes de comenzar. Sí, po. O sea, lo tiene que hacer como parte del trabajo, ¿ya? Y lo Ya, hace con el método de Thyssen. Entonces, parte Thyssen con un método que al final termina con solo una estación en un área delimitada, que es el polígono, ¿ya? O sea, Thyssen nos da un área cerradita, bueno, no tanto cerrada, nos da un área de influencia de la estación sobre el área de estudio, ¿ya? Algunas tendrán, en el caso de usted, influencia y otras puede que no, ¿ya? De hecho, lo más claro. probable es que hay algunas que no tengan. Eh, entonces, ahí tienen que ir viendo entonces cuánto multiplican el número, porque cuál es el área de influencia. Pero el polígono solo sale con el método de Thyssen, o sea, uno va avanzando primero unir las estaciones, la mediatriz, extender las mediatrices, ¿cierto? Para conseguir las líneas externas del polígono y encierran entonces las estaciones. Pero Ah, eso ya, sale solo. O sea, ya, el método es para crear polígonos, ¿ya? Si no le ya, quedan los profe. polígonos es porque hay algo que no está funcionando bien, ¿ya? Pero Ya, es eso, ya. crea polígonos. Si no se preocupe de eso, le va a dar sí o sí. Y con respecto a los límites de la comuna, los tengo que, digamos, ignorar. O sea, se arman los polígonos, ¿cierto? Por dicen como que fuera toda el área de estudio, ¿ya? Y luego ¿Ya? intersecta esos polígonos con la comuna. Ah, ya, ya. Y de la intersección, esas son las áreas. Entonces Con habrán eso me quedo. áreas, claro, solo va a usar las áreas que están dentro de la comuna, ¿cierto? Que envuelven parte o toda la comuna, porque hay algunas veces que queda toda la comuna dentro de una sola una estación. En el caso suyo estoy Ya. viendo que no, porque estoy viendo que probablemente haya más de Sí, una pues está estación que se como influye. tirado para un poquito para la izquierda, digamos. Claro, Ya, entonces, ¿qué es lo que hace? Esta es el área de la estación, por ejemplo, la estación 3. Esta es el área que cubre. Y esta es el área de la comuna. Entonces, ver esa intersección, ¿ya? ¿Cuál parte comparte el área de la 3 y la comuna? Esa área es el área de influencia. ya, ¿No? ya, ¿Ya? profe, gracias. Esa es la idea. Le quedó claro, Ya. ¿verdad? O le explico. Sí, no, sí, sí, me ¿Sí? queda más claro. Vale. Ya, vale, profe, muchas gracias. No se preocupe. ¿Algún otro equipo que esté con dudas? Que quiera contestar. Hola, profe. Hola, Buenas. Melanie, ¿cómo está? Bien, nosotros del grupo A le vamos a hacer unas consultitas. Ya, bien.
Voy a presentar la pantalla. Sí, compártenos. De ahí parte. Vale. Ya, nosotros nos tocó la comuna de Lautaro, en la Ya. Araucanía, y ya igual hemos tenido algunos problemas porque las correlaciones que nos dan Mm, son demasiado bajas. Con mi compañero Kevin, ya. igual buscamos distintas estaciones. Por ejemplo, yo hice este polígono y Ya. Kevin hizo un polígono más grande aún para ver si es que nos daban unos valores más aceptables. Ya. Pero igual seguían con algunos valores negativos o 0,3. Pero bueno, hasta ahora yo por lo menos tengo este, que igual es como la idea del polígono de Thyssen, ¿cierto? Sí, Como- es para partir, digamos, la empezada. Ese no solo es polígono que es que está partiendo nomás. Le faltan Claro, las sí, mediatrices y toda la pero otra como parte. figura. Pero por lo menos Sí, ese es el comienzo. sí, es que no hemos querido avanzar porque si tenemos malas las estaciones no Claro, sí, podríamos está seguir. claro. Sí. Ya, y acá tengo el Excel. Ve, acá encontré igual como 7 estaciones, creo. Ya. Ya, las que están en rojo son las que están más peligrosas porque ahí tengo valores negativos y ahí 0,2, ¿ve? Y muy Claro. pocos valores que son como aceptables. Y la que da mejores valores sería esta, digo Ya. Cauquín. Igual tiene ahí Ya. A ver, algunos... de lo que veo ahí, por ejemplo, claramente la estación de la Cabaña no tiene sentido Ujú, usarla, porque no tiene sí, ninguna buena. ya, Pero, por ejemplo, Pueblo Nuevo en Temuco, que con Galvarino tiene una buena relación. Ahí podría usar, en ese caso, podría ser esas dos, por lo menos. ya. ¿Ya? O sea, esas dos las puede usar. Eh, claro, Acá para salvar Galvarino. claro, Río Cautín es claro, la que tiene bastante bueno con Lautaro, Vilcún y Pueblo Nuevo en Temuco. O sea, las puedo usar para poder trabajar entre ellas. ¿Vale? Eh, ya, y- o sea, busquen los que tienen números altos. Eh, por lo que estoy viendo, usted tratando de que todas funcionen, no le va a dar, en su caso, y la mayoría de los casos, no le van a dar todas buenas. Por ejemplo, estación Quillén con Lautaro tienen buena correlación, pero las otras, ya, Milcún con Quillén no tienen mucho que ver, digamos, 0,40. Entonces, esa también. Galvarino, claro, Galvarino con las que están al principio, 0,07, 0,37, que son Lautaro, Milcún y Quillén, no las puedo usar. Pero ya vimos que sí funcionaba Galvarino con Pueblo Nuevo en Temuco. Entonces, a lo mejor ahí puede usarlo. sí, ¿Me entiendes? O sea, ya, no es que, y entiendo, es lo que conversábamos hace un rato. Aquí también lo que surge es eso, es que tengo que tenerlas todas para comparar. Lo ideal es que tuviéramos puros números bonitos, pero la realidad no es así, o sea, lo están mirando, no es cierto eso. Entonces, el problema de este trabajo, más que encontrar números bonitos y hacer los cálculos, es cómo agarramos la realidad y la podemos usar para hacer nuestros modelos. ¿Ya? Ese es un gran problema. ya, Entonces, aquí lo que tienen que ir buscando es quién con quién se junta, pues, hacer grupitos. Este se junta con este ya, se junta con este otro, pero este otro no se junta con el anterior, entonces no los junto esos dos, hago otro, por ejemplo. O sea, usted pudiera ya, rellenar, por ejemplo, Pueblo Nuevo en Temuco, usando a ya, Galvarino y usando Lautaro. Ah, excelente. ya, Pero no se le ocurra ir rellenar Galvarino con Lautaro, porque son como amigos. Uno es amigo de ah, dos sí, personas, pero esas dos personas no se ya, pueden ver. Entonces no se junta con uno, se junta con el otro, pero esos sí, dos juntos no los mezclemos porque si no tenemos problemas. Aquí pasa lo mismo, hay que ya, ver quiénes son los amigos, digámoslo así, ¿ya? Y juntarlos entre ya, ellos separaditos. Esa es la idea. No sé si me ya, sí, explico. ya lo entendí perfecto, sí. Y Ya. aparte la única estación que tenemos que hacer relleno sería Río Cautín, porque el resto están con 30 años. Ah, ya, pues justo. Vamos a usar Entonces vea cuáles son y Cautín tiene bueno, pues tiene ya tres estaciones por lo menos. O sea, claro, dos sumamente claro y una tercera que igual podría colarla entre medio que es Vilcún. Súper claro. ya. ¿Ya? Eso. No sé si tiene más dudas. Porque, No, yo por lo menos no sé si Kevin tendrá alguna Profesor, duda. entonces se podría tomar más estaciones para que ver las mejores correlaciones. por O- supuesto, o sea,
En el enunciado del problema dice que son al menos 5. Por lo tanto, es 5 o más. Por lo tanto, usted me dice, profe, es que yo quiero hacer 500 estaciones. Ya use 500. O sea, ahora, ¿dónde encuentra esas 500 en una zona más o menos homogénea? Se lo encargo, pero pudiera. O sea, si usted dice, profe, es que yo voy a usar 7 estaciones porque confío más en eso, use 7, pues, no es problema. ¿Ya? Ahora, el tema es que van a tener que hacer el trabajo con las 7 completo. ¿Ya? Entonces, claro, es más trabajo. Pero si usted dice, tenemos tiempo y podemos hacerlo, no hay ningún problema. ¿Ya? O sea, yo le puse el requisito mínimo a cumplir. Si ustedes quieren hacer más, no hay ningún problema. No, porque ustedes se sienten más cómodos, porque dicen, mira, así me van a funcionar mejor las cosas, ningún problema. ¿Ya? O sea, sería súper bueno también que pudieran hacerlo así para estar seguros de que están consiguiendo valores adecuados. Sí, porque no siempre van a dar buenas las correlaciones, entonces para que tener buenas correlaciones en las estaciones y poder No, trabajar. claro, eso. Sí, no, pues, como le digo, usted puede buscar más estaciones. No, yo solo le pido 5 por el tema de que pueda trabajar con varias estaciones y asegurarme, sobre todo en el polígono dicen que lo pueden armar bien. Porque algunos semestres eran 3, y claro, el polígono dicen era un tema medio complejo, en el sentido de que no me quedaba claro que entendieran cuál era la forma de trabajar con el polígono dicen. Pero con 5, obviamente queda sumamente claro que están trabajando bien con el polígono dicen. Esa es la lógica. No sé si hay otra consulta, Kevin. ¿No, profesor? ¿No? Estamos Bien. Ok. ¿Algún equipo? Porque el equipo me dijo Melanie. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Nicolás. Respecto al tema de las estaciones, ¿le puedo presentar? Presente. Recuerden que esto es evaluación formativa, se llama. Tenemos que ver lo que están haciendo para poder, es más fácil poder ayudarlos. ¿Se ve? Sí, ahí está compartiendo. Ya, nosotros en este caso escogimos las 5 estaciones que eran de Freirina, compañía, todo está, Ya. pero nos quedó casi en línea. Y ahora Ya. también los compañeros toman unas que están más lejos. Por ejemplo, en mi caso sería Vallenar la central, la del Ya. DGA. Pero no tengo como demasiado separadas las estaciones entre ellas. Ya, pero ¿cuál está usando como... Ahí estadística del mapa está usando promedio. ¿Sí? Está Sí. viendo precipitaciones. ¿Cuál le dije? Precipitación máxima en 24 horas. Eso es lo que le pedí, ¿no? Sí, pero este es el mapa de las estaciones nomás. Si la saqué Sí. del DGA. Sí. Ah, ya. Pero es que es raro porque no hay muchas estaciones alrededor. Pues, o sea, están todas como en un camino. Sí. Entonces, No, que nos significa confiaba. es raro porque no sacan tantas. ¿Puede poner en estadísticas del mapa máximo? Solo para estar seguro que no hay más estaciones. ¿Dónde, profe? Ahí, mira, baje más, dice estadísticas del mapa, Ujú. en azul, en máximo esa. Se llama un ratito. Yo no lo hago porque el computador ya se muere. Y ahí cambio. Pues hay más estaciones. Sí, pero casi la misma. Claro, eso es raro. Ya, no sé, a ver, veamos el mapa de nuevo, el que tiene en Google Earth. Este. Ya. Le va a costar hacer el polígono dicen, pero se puede. Ya, se puede hacer. Claro, en algunas no va a tener líneas nomás, pues si va a quedar, en vez de hacer un triángulo va a quedar una línea recta. Ya, porque no la va a poner con las otras. O va a ser algo muy chiquito, eso va a ser muy difícil. ¿Ya? Pero sigue siendo el mismo elemento. Por ejemplo, si tuviera solo una línea recta, coloca la media 3 y la prolonga, ¿no? Pues eso es como quedaría como líneas paralelas. Si tuviera una línea recta con puras estaciones rectas, van a ir quedando puras líneas paralelas. Y eso va a ser Thyssen. O sea, no va a haber más, o sea, le toca eso. Entonces hay que tratar de ver cuáles se pueden unir y cuáles no tiene sentido unir. O sea, en el medio, obviamente, en esta Santa Juana, ahí se puede hacer un triángulo, por ejemplo. Pero entre Río Huasco, Freirina ¿verdad? ¿eh? Con Vallenar y Río Huasco se tiene Con que... Vallenar, claro, ahí se puede hacer uno, por ejemplo, ahí queda más o menos ese triángulo y otro triángulo quedaría entre Vallenar, Santa Juana y esa que es la compañía, parece que dice. Sí. Ya, esa. Pero entre la compañía y Freirina no tiene ninguna posibilidad, o sea, porque se va a juntar con Vallenar.
va a ser raro, o sea, muy chiquitito. En esa no conviene ni hacerlo. Ahí tiene que ver, ¿ya? Porque Y en usted el está tema en de la las comuna. correlaciones, Ujú. si es que las correlaciones no me cumplen con algunas estaciones, tengo que cambiar la estación y escoger otra. Tratar de encontrar otra. A ver, que tengan buena correlación, recuerden, es para hacer el relleno de datos. Usted tiene todas con 30 datos, da lo mismo la correlación, porque va a ver los datos, Ah, ya, no va a ya. rellenar. Lo que después viene, sí, es el análisis doblemásico para ver la homogeneidad en el tiempo, que ahí tienen que hacerlas todas. Pero si no, no importa, digamos. O sea, si usted dice, voy a tener, te faltan datos, como le pasaba al equipo anterior si me acuerdo fue Melanie la que presentó, eh, le falta solamente una estación a rellenar. Ya, es que la otra no son amigas, digamos. Da lo mismo, porque ya tienen los datos. O sea, quienes con la que le falta son los amigos. Sí, a mí me ¿Ya? faltaba rellenar solo una, como 10 datos, creo, que le faltaban. Claro, entonces esa, busquen con quiénes tiene buena relación, pues cuáles son las correlaciones. Uno siempre hace con todo, pues, para partir hablando y tener una visión también del comportamiento general de la zona. Pero si no, no nomás, pues, ¿ya? Usar los datos, si no tienen correlaciones, no tienen, o son muy bajas. Pero es lo que hay, o sea, se supone en el estudio, porque al final esto puede llegar a ser las isoyetas, por ejemplo, ¿ya? Que es el otro método es más clásico. Eh, pero eso es, pero sí tiene que tener los puntos. Y los puntos, si son amigos o no son amigos, los dos puntos que tenemos, da igual, po, son los datos. Y uno rellena. No son zonas homogéneas, ¿vale? Pero si en uno está lloviendo 90 y en el otro está lloviendo 120, el 100 tiene que estar entre medio. O sea, es imposible que haya una forma de lluvia en que tenga 90, llegue 120 y el 100 nunca apareció. No tiene lógica. ¿Ya? Es como Ya, topográfico. Entonces está, sí, pero es que no está en la misma zona homogénea de lluvia, no importa, pero el 100 tiene que estar. O sea, es ilógico que no esté. ¿Ya? Sería muy raro que saltara, no tiene ninguna eh, eh, forma teórica que uno puede decir, ¿sabes qué? Vamos a analizar un sistema en que hay zonas donde no pasa esa yeta. O sea, tiene que estar entre ese rango. Ya, por lo tanto, sí, para el relleno es súper importante esta homogeneidad espacial, ¿cierto? Que tengan buenas correlaciones. Pero si tienen los datos, da lo mismo la correlación. ¿Ya? Para rellenar es el tema. Con el método que estamos gracias. usando. Bien, Nicolás. Recuerden, esto es con el método que estamos usando, porque el método lo pide. Lo hacemos así. Tiene esa lógica. ¿Ya? Hay otros métodos que no. O sea, uno puede ir investigando análisis de otros métodos mucho más avanzados, sofisticados y que hacen otros análisis. Insisto, incluso con inteligencia artificial, usan datos y mezclan, no sé cómo, la estadística, no me he metido mucho a ver cómo lo hacen, pero está. Y eh, usan de otra forma. Entonces, probablemente de eso pudiera ser que en algunos casos dijeran, ¿sabes qué? Me da lo mismo si tienen comportamientos similares, me importan los puros datos. Yep, y funciona, ¿ya? Pero le dicen. Recuérdense que ahora, eh, no sé si a ustedes les pasa, pero en los correos obviamente llegan ofertas de supermercado o alguna cosa y dice, oh, o cuando ustedes ven Netflix, ¿cierto? En la típica Netflix, ¿qué es lo que pasa? También pasa en YouTube, en que uno ve una serie o ve una película y le recomiendan otra. No sé si les pasa. Ya, eso es inteligencia artificial, porque dice, el que vio esto, y mira toda la historia de todas las cosas que han pasado, de toda la gente que ha mirado esa serie, y dice, generalmente la persona ve esta serie después, o ve esta película. Entonces a uno se la recomiendan. ¿Por qué? Porque uno tiene, aunque uno no crea y uno dice que uno es súper especial, no. Uno tiene comportamientos similares a otras personas. Entonces, esa misma lógica se puede traspasar también a estos datos. Tengo unos datos, ¿cierto? Que tienen una forma, están correlacionadas y van en esta forma las estaciones. Por lo tanto, cuando pasa este dato, con las estaciones tienen estos otros datos, entonces el que debería venir es este. Y no predice, ¿ya? Pero eso es otro método y no es lo que estamos usando, ¿ya? Pero va por ahí el tema de inteligencia artificial.
o machine learning, ese tipo de cosas raras que hay. No sé si Nicolás le contesté la pregunta. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Por ahí está Profesor, alguien. Dígame, Kevin. tengo una duda entonces, ¿para la correlación de datos sirve solo para rellenar datos faltantes en alguna estación? Sí, sí, para eso más. O Ah, sea, ya entonces puedo... dentro de lo que estamos haciendo ahora, sí. Ya, dentro de lo que estamos haciendo ahora, sí. Entonces, Eh, lo mejor sería tomar estaciones que tengan todos los datos nomás y no se ve la correlación. claro, pero generalmente va a tener que hacer algún relleno. O sea, es raro que uno tenga una estación que... Ah, sí. Es muy raro que no haya una estación rara. O sea, que le falte un dato. No somos buenos para tener estadística en Chile. O sea, lamentablemente siempre se nos pierden datos. ¿Ya? Dice que no estamos sacando los datos raros, los outliers. ¿Ya? Porque uno también debe sacar los outliers, pero ese es un tema más estadístico que es poner números, un número que existe, pero lo saca. ¿Ya? Eso no lo vamos a hacer ahora. ¿Ya? Pero hay una dejar un valor en blanco. Pero no, o sea, si tiene algún equipo la suerte, tiene mucha suerte, y tiene todas las estaciones con 30 datos, ya está bien, pues las tiene con 30 datos, tuvo suerte. Pero en 5 estaciones dudo que estén todas con 30 datos. Siempre va a haber algún relleno. No sé si le contesto la pregunta, Kevin. Sí, profesor, gracias. Vale. Profe, nosotros como grupo F habíamos pedido una reunión. Ya, eso, estaba viendo, que me costaba entrar. Ya, dígame. Es que Javiera. tenemos una duda porque se supone que tiene que ser como de 30 años los datos. Sí, Y las estaciones que tenemos empiezan como, o sea, los datos no tienen, le voy a mostrar mejor, porque no sé cómo. hagamos eso. Si los tiene ahí de mano, veámoslos. Ahí se está, sí, ahí te está compartiendo. Está compartiendo, sí. Está compartiendo. Ya. No acá no tienen datos. Entonces queríamos preguntarle como grupo si podemos partir del año 92 hacia abajo, hacia el A 2019. ver, 92 hacia abajo. Y 92, claro, le faltan para tener 30 años, es el 91, ¿Cómo? ¿cierto? ¿Hasta qué año llega? Hasta el 2019. 2019, claro, tendría 28 datos. Y no Sí. hay ninguna posibilidad de encontrar alguno cercano que tenga más datos. O sea, hay solo que va a cambiar las correlaciones. Hay estaciones con 30 datos. ¿Ya? Y las correlaciones, ¿cómo están? De eso con las que le faltan. Ah, ya no me acuerdo, pero sí son bajas, 0,3, 0,2. Pero Ah, no me acuerdo si con todas. Con todas claro, las... habría que verlo. Porque claro, eh, en algunos lados puede ser malos correlaciones con algunas estaciones, pero buena con la otra. O sea, lo ideal es llegar a los 30. Vuelvo a hacer un análisis con esas estaciones que tienen 30 datos, al menos una que pueda hacer con otra. Y en Ya, el caso que no, como que no se pueda, ¿se puede hacer de 28 años? ahí lo conversamos de nuevo, ¿ya? Pero haga primero el análisis para ver cómo están, para ver cuáles son las correlaciones, porque nosotros podemos mejor ajustar las correlaciones o sea, tener una licencia con las correlaciones más que con la cantidad de datos, ¿ya? Entonces, veamos eso, hagan el análisis con otras estaciones que tengan al menos 30 datos y vemos qué podemos hacer, ¿ya? Ya, y también de que a medida que uno va rellenando datos, el ¿Mm? promedio va cambiando. Sí. Entonces, como acá abajo también nos faltan datos, hay que poner como el promedio original o el promedio que se va cambiando con los datos que uno va rellenando. Uno podría elegir cualquiera de las dos opciones. Lo que tiene más lógica es usar el original porque usted no es que vaya rellenando un año, ¿cierto? Y hay un orden. Usted puede pasar el primer año, el cuarto, el tercero, da lo mismo. Puede partir por cualquiera, por lo tanto todos tienen ese tipo de relación. Por lo tanto, lo mejor es el promedio original sin hacer ese cambio, sin promediarlo con los otros números. Ya. Y bueno, ya como que igual rellené, pero así ¿Mm? como para cachar cómo era el comportamiento. Y Ujú. me dan así. Está bastante buena.
En principio se ven bastante buenas. Al final de una se ven más pequeñas, pero son muy, claro, Eso, se ven como bien en el principio, porque también hay que vender la escala. Porque si se fija, la escala, si usted ve ese 4 o el 3, déjalo ahí. Ahora a grande, pero hacia abajo, el gráfico. Selecciona el ¿cómo gráfico está? y extiéndelo hacia abajo. Ah, Eh, sí. hacia abajo, ¿sí? Ah, ya. Ya, ¿ve? Ahí ya empiezan a notarse algunos cambios. ¿Se da Mm, cuenta? Son pequeñitos, pero por lo menos hay un quiebre, digamos. Se ve por lo menos un quiebre. y hay que Se pone, analizar. perdón. Claro, eso es lo que hay que hacerlo. ¿Ya? Y ojo con eso, es súper bueno que lo haya mostrado Javier, se lo agradezco harto. Eh, Cuando uno trabaja con datos, mientras más grande sea el zoom, o sea, mientras más cerca estemos, las cosas se van a ver mejor que si estamos de lejos. Porque si uno pone todo muy chiquitito y la escala es muy pegadita, siempre van a ser puras rectas, siempre. No importa que lo que ocurra, uno siempre va a poder ver una recta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las diferencias que suben o bajan no son tantas. ¿Ya? Entonces cuesta pillarlo a veces, pero si se fija, hasta más o menos donde dice 2000, hay como, del 0 al 2000 hay como una línea, ¿sí? ¿Se cuenta? Y después como un quiebre que va hacia hasta el año 5, hasta el 5000, y de ahí parece que hay otra más recta. Eso, en principio, no sé si lo nota. Sí, acá, después aquí de acá, Claro, de acá. claro. Son pequeñitas, ¿ya? Pero hay que arreglarlas, ¿ya? O sea, en estricto rigor, si alguien quiere trabajar, o sea, hay que hacerlo porque estamos en el tema, se los pido como a forma académica para poder, ustedes alguna vez hayan hecho esto, ¿ya? En la vía profesional, una vez se dice, ¿sabes qué? Igual no, démosle, digamos que sí, ¿ya? O sea, yo he visto trabajos de doctorado, o sea, a ese nivel, estamos hablando de que hay que estar súper claro con el tema de los doctorados, tenemos que ser súper pulcros con lo que estamos haciendo, y yo he visto gente que dice, ya se ve recto, listo, y punto y siguen, ¿ya? Eh, pero ahí, claro, es como un juego, porque uno sabe que eso de bien a la larga puede generar alguna falla, porque yo he visto artículos rechazados por eso. O sea, de hecho, me ha tocado rechazar artículos porque, oye, no hicieron un análisis que corresponde, esta cuestión parece recto, pero no está comprobado. Y yo he tenido que rechazar artículos de revista, o sea, como revisor, pedir que lo hagan análisis de nuevo, y yo tengo que demostrar, ¿ya? Claro, porque uno entiende que dice, ya, sé que lo que hace es rápido, pero, pero no, pues, hay que demostrarlo. Entonces, también a ustedes les pido eso, o sea, háganlo, aunque digan, pero profe, necesita un poquito el cambio. Sí, porque una de las cosas es que hagan el proceso alguna vez, ¿ya? Tal como les decía hace un rato. eh, las cosas a veces se ven súper raras y en la vida real pasan cosas. Y ustedes tienen que estar preparados, tienen que haber hecho los trabajos, haber hecho los análisis para poder funcionar. O sea, si no, no tiene sentido, porque si es solo ver las cosas y dejarlas pasar, eh, al final no les estamos enseñando. Y la gracia es esa, si ustedes están en la universidad, están en la carrera, están estudiando, es para ir aprendiendo y viendo cómo pueden tener dificultades en su vida profesional y nosotros tratar de ayudarles a que las tengan conscientes y sepan cómo salir de ello, ¿ya? En la mayoría de los casos. Entonces, ese es el motivo. Por eso hay tanta práctica, tanta cosa en la escuela, o sea, que es de las pocas escuelas en la facultad y a nivel nacional de ingeniería en construcción que tienen tanta práctica. Tenemos muchas prácticas. Entonces, esa es la gracia, ¿ya? Entonces, no sé si Javier tiene alguna otra duda. No, yo no. No sé si mis compañeros tienen. O sea, creo que resolvimos las dudas que teníamos. No sé. Ah, bien, Me falta una. qué bueno, qué bueno. Se pueden seguir trabajando. Creo que sí. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Ya? Que puedan seguir trabajando. Sí, esa es la idea. La idea de estas reuniones, básicamente, nos gusta llamarles clases, eh, porque la clase siempre suena como que el profesor pasa materia y va hablando y dictando materia, no esto de ir ayudándole a resolver dudas. Entonces me gusta llamarle reuniones. Cosa mía. Pero eso es importante. O sea, ustedes tienen dudas en lo que están avanzando, en lo que están desarrollando, y yo les voy a ir ayudando a sobrellevar esas dudas, ¿ya?
y así poder llegar a un buen trabajo. Esa es la gracia. ¿Ya? Esa es la idea. La otra sistema funciona espectacular. ¿Ah? O sea, hemos llegado... A ver, yo voy a contar algo que... no debería, pero lo voy a hacer. Antes de pandemia, o antes del estallido social, en la asignatura llegué a tener 80% de reprobados. Así. En las pruebas ya pésimo. ¿Ya? Con este método de haber cambiado a un sistema de trabajo de guiar trabajos, como estamos viendo ahora, tengo 100% aprobado. No me pregunten por qué, no tengo idea, ¿ya? Pero ha funcionado. Yo no tengo muchas explicaciones, yo creo que es mucho esfuerzo también de ustedes como alumnos. Y yo creo que este curso también puede pasar lo mismo, o sea, no tiene por qué no ser distinto, ¿ya? Entonces, muy buen método, o sea, de hecho estoy pensando seriamente en seguir con el método, aun cuando volvamos a presencial, seguir con trabajo, porque parece que está funcionando mejor que el que yo explique y después haga prueba. No es muy bueno, parece, no soy muy bueno explicando, parece. Entonces, eso hay que mejorarlo. Entonces, yo digo, o sea, esto funciona, y ustedes se dedican, y como están trabajando con algunos elementos y se están enfrentando a los problemas, entonces aprenden, y yo estoy claro que están aprendiendo. Entonces, eso también es súper bueno. ¿Ya? Y creo que estamos ganando todo. Así que seguir no es problema, hagan preguntas y vamos a ir avanzando, ¿ok? Igual tenemos tiempo todavía, porque se entrega el 29, ¿no? Ya ni me acuerdo la fecha que entregamos, pero se entrega el 29, hay que confirmarlo. ¿Alguna otra duda o pregunta que haya por ahí? Profe, a mí me quedó Nelson, una diga. duda con respecto a lo que le dijo a mi compañera Javiera, Ujú. con eso de los promedios cuando queríamos tener los nuevos datos. Sí, El promedio, bueno, nosotros en mi grupo lo fuimos cambiando, digamos, o íbamos teniendo un dato y sacábamos un nuevo promedio y con ese sí, nuevo promedio obteníamos sí, el dato siguiente, no hay problema, lo puede hacer. ¿no? El otro método es dejar el promedio con los datos originales e ir rellenando. Con el dato, claro, con el Claro, con los primeros promedio de datos. los datos que estaban. Claro, y listo, y esa hacemos la correlación. Pero usted colocó nuevos datos, por lo tanto cambió el... Ah, qué bien, Nicolás, me confirma que es el 23 la entrega. Me había corrido como una semana. Que no es muy tarde, no es mucho más tiempo, estamos en 16. No sé, como le decía, el promedio es la relación del promedio, pero como usted rellenó, tiene un nuevo promedio. Entonces tiene dos Claro, opciones. Usa esos nuevos promedios, por lo tanto cada vez va a tener un promedio nuevo, ¿cierto? sí. O, o rellena con el promedio original, ¿cierto? Y listo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como no sabe cuál es el dato, el método no sabe qué dato rellenó primero. Pero si usted lo va ajustando, porque obviamente va a irlo ajustando, no hay problema. Ya. O sea, Entonces no habría problema en las no hay dos ningún opciones que se problema. generan. Ambas opciones Ya, son válidas. Ya no hay problema. ya, ya, vale, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Profe. Hola, profe. Dígame, Profe. Ignacio, ¿cómo está? Sergio o Ignacio. Ignacio Ignacio habló. primero. Ya. Es cortito, Ignacio, ¿no? Sí. Hola, profe. ¿cómo está? Este, Aquí, dígame. profe, vi un video que de las 5 estaciones, ¿Mm? la estación como central de la localidad no la usaban. Y al hacer la correlación de datos solamente usaban las 4 que estaban alrededor. ¿Qué video Y ese? no sé, un video que me encontré. Y yo me guié por eso cuando hice la correlación de datos, pues, pero ahora estoy viendo que todos lo hacen con las 5 estaciones. Sí, pues, Entonces lo hago con las 5 ¿no? ¿Cierto? a ver, lo que puede ocurrir es que puede estar bien y puede estar mal. Sí, sí, como todo, como no tengo el video, no le puedo decir si está correcto o no. Pero vamos a la base. Ya, recuerden, es súper importante que ustedes siempre vayan a la base, a qué están haciendo. Entonces, de ahí uno vuelve a construir cuando tiene dudas. Están rellenando datos. Por lo tanto, lo que requieren saber es si la estación que le falta datos, ¿con quién se compara? ¿Ya? Entonces tenemos una estación que dice, yo soy amigo de estas dos estaciones y no soy amigo de estas otras tres. ¿Ya? Entonces uso las dos.
Por eso yo puse 2 datos para rellenar, las 2 estaciones más para rellenar. No uso las otras porque no tienen sentido, porque no tienen correlación. Pero si tengo todas, uso todas. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo en el video? Que estén rellenando alguna estación, ¿cierto? Y justamente la central no es amiga de la que estamos rellenando, o sea, no tiene buena correlación. Por lo tanto, no la ocupan. Eso es. Mm, Uno tiene una Entonces, selección. Dígame. entonces, por ejemplo, no sé, si me falta datos, hartos datos en una de las 5, no uso las otras 4 Sí, pues, para... usan las que tengan buena correlación. Por ejemplo, de las otras 4, tiene 3 que tienen buena correlación y una que no tiene buena correlación, no use esa, pues, use las otras. Ah, ya. Sí, Y o sea, ese entonces, es el tema de correlaciones. No tienen que tener todas buenas correlaciones con todas. Es lo ideal. Insisto, es lo ideal. No va a ocurrir. Pero si yo tengo una estación que tiene buena correlación con otras 2 estaciones, yo uso esas otras 2 estaciones. Aunque esas 2 estaciones entre ellas no tengan buena correlación. ¿Ya? Porque no la estoy usando para rellenarla entre ellas, estoy usando para rellenar la tercera. ¿Ya? profe, Cuando me toque rellenar la otra, entonces lo haré con otra estación. ¿Me entiendes? con correlación, Claro, ¿a qué se refiere claro, así con buena como correlación. directamente? Perdón, no entendí. ¿Directamente a qué se refiere como con correlación? A La correlación es la... que tienen un Sí. comportamiento similar, es decir, que cuando una estación aumenta su magnitud, la otra también aumenta en su lectura. Cuando una baja, la otra baja y más o menos en la misma cantidad de datos, digamos. Es decir, Ah, una subió una magnitud de 10, la otra ahora subió una magnitud de 20 o 15, no subió 100. ¿Ya? O ah, sea, tiene cierto comportamiento similar. ¿Ya? Es una ya, estadística que es lo clásico, sigue los comportamientos. ya. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Ok. Hola, profe. ¿Cómo está Sergio? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, cuénteme. ¿Le puedo presentar? Por supuesto. ¿Se ve ahora? ¿Se ve? Está apareciendo, está apareciendo, está apareciendo. Ya. Veamos. ¿Se ve? ¿Tiene esto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué le iba a decir yo? Por ejemplo, mi zona tenía, que las veces pasadas yo había mostrado que tenía 5 estaciones, entonces busqué más, que estuvieran más Ya. cercanas, y yo hice la correlación. Entonces, Ya. la que tengo marcada es la estación que está en la zona, que es de Casablanca. Ya. Entonces, como la única que no me cumplió en estos casos fue Río Maipo, lo descarté y ocupé todo el resto. Ya las otras que hay. Sí, Ya. entonces mi duda es la siguiente, que estoy un poco confundido. Por ejemplo, ¿tengo que rellenar datos antes o después? ¿De qué? Por ejemplo, para hacer la corrección de los valores que no tengo, para completar datos. ¿Mm? Porque, por ejemplo, yo hice lo que usted hacía en las clases, que fue, utilicé, por ejemplo, la estación Maipo, o sea, no Ya. me acuerdo, la estación E, y con esa fui comparando los datos para rellenar los datos que me faltaban. No, hice una acumulada de una estación, la acumulada de la Ya. estación y la acumulada de la estación restante. Ujú. Entonces con eso obtuve este gráfico. Ya, le da curva probablemente mágica, ya. ¿Sí? Ya, Sí, entonces, se ven poquitos los puntos. Pero, sí. dígase el calor. Ahí sí, Ya, sí. Ya, y tiene varios cortes. ya. Entonces, eso quería consultarle. ¿Solo bastaba con hacer esto o ahora tengo que hacer lo que usted dice de método doblemente mágico y ahí hacer la línea recta? Claro, o sea, hay que hacer varios pasos. Primero, encontrar los datos de las estaciones, lo primero. Ya, Segundo, rellenar los datos que falten. Si ya, faltan eso lo datos en tengo. alguna estación, correlación, y las con mejor correlación, usted rellena. ¿Ya? Eso lo tengo, sí. Ya. Una vez que ya ha conseguido el relleno y tiene todas las estaciones con la misma cantidad de datos, usted hace la curva doblemente mágica para ver la homogeneidad en el tiempo, es decir, que la estación no ha sufrido cambios de tipo de lectura. ¿Ya? Ya, eso tengo que Y hacerlo ahora. ahí, como tiene que hacer esto de ver dónde están los quiebres y ajustar los valores, ¿cierto?
que Ya, suerte. esa era la segunda pregunta. Por ejemplo, yo ajusto mi curva, que sea mi gráfico, Ujú. y los valores que yo voy a ajustar, esos tengo que utilizarlos para hacer el trabajo de teaser, o sea, el método de teaser. Claro. Para O sea, lo que ya, usted va a ya, hacer es, entendí. primero, hace la curva doble mágica para la primera estación que está usando, Ujú. la ajusta. Luego lo hace para la segunda estación de la curva doblemente mágica con los datos Ya, ajustados ya. de la primera, no con los originales, los ajustados. Va a la tercera estación, hace método doblemente mágico con los datos ajustados de la primera, segunda estación. Así está la quinta. ¿Ya? Está la quinta con los cuatro, ya otras cuatro ajustadas. Y luego tiene que revisar, acuérdense, tiene que chequear de que no hubo problema. Porque como la primera la hizo con las otras cuatro sin ajustarse, le cambiaron los datos. Por lo tanto, tiene que volver a ver que esté homogéneo. Y eso se hace varias veces, o sea, se mueven todas. Hasta que todas las comparaciones en curva doblemente mágica sean líneas rectas. Ahí para. Con eso entonces usted tiene el comportamiento de las estaciones, tiene claro y tiene los datos listos para poder empezar a ver cuál es la distribución de mejor ajuste. Una vez que tiene la distribución de mejor ajuste, ¿cierto? Por el método de gráfico, usted Ajá. entonces dice, para el periodo de retorno que me corresponde, el valor es tanto, ¿ya? Y luego, ese valor entonces es el que pone en la estación, ¿cierto? Y con ese valor saca el promedio de la comuna, ¿ya? No sé si me expliqué bien el trencito. Disculpe, profe, pero me perdí. Eh, Mire, a ver si lo que entendí está bien. Ya, Por ejemplo, ya. Entonces usted me dijo que tengo que hacer ese proceso para cada estación que yo tengo. claro, Para, ya, entonces, si, por ejemplo, en este caso, yo utilicé la E y con el ya, resto saqué la acumulada de la otra. Entonces, si yo quiero sí, utilizar la B, hago la acumulada de la D y hago la acumulada del resto, pero modificado con la que arreglé. claro. ¿Eso? Sí, Eso o era. sea, lo que tiene, una vez que tiene todos los datos rellenos, la tabla Ujú. original con todas las estaciones y todos los años, ¿cierto? Tiene todos los datos, usted va a empezar el siguiente proceso de análisis, que es la curva doblemente mágica. Entonces, va a tomar, puede partir por el lado que quiera, por la A, la B, la C, la D, da lo mismo. Pero para hacerlo fácil, partamos por la A, ¿cierto? Para hacerlo correlativo. Usted dice, la A la voy a comparar con el acumulado de las otras y la voy a ajustar, ¿cierto? Ujú. Entonces, el ajustado lo pone, supóngase, al final de la tabla, lo pone al lado. Al final de la tabla lo pone al final. Ya, Pasa a la B y toma todas las otras estaciones, incluidas ahora en el acumulado, la A modificada o corregida, digamos. ya. Corrige la B, la pone al lado de la A, ¿cierto? Como la A prima, la B prima, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. La C, entonces, ¿cierto? La deja sola y hace todas las otras estaciones, ¿cierto? Incluida la A prima, la B prima y la C prima. No la A, B y C. Las originales ya no las ocupa. Ya, Y esas hacen la acumulada hasta llegar a la estación D, ¿cierto? La D la hace con todas las otras modificadas o corregidas. Termina eso y la A prima, o sea, la A corregida, ¿cierto? La toma y dice, ¿cómo se comporta ahora con las otras corregidas? Porque originalmente los datos de la A que corrigió eran con otros datos, se hizo correcciones. Entonces tiene que volver a probar. Y dice, ok, ¿hay algún cambio que hacer? Sí, no. Si no hay que hacer ningún cambio porque tiene una recta, listo. Dice, entonces comparo la B con los datos de la A prima porque yo no la corregí. Ya, listo. Si corrige el B, bueno, tendrá que poner un B prima prima, digamos, o segunda, ¿ya? Hasta que llega a un momento en que todas las estaciones, cuando usted la compara con todas las otras corregidas, empiezan a dar puras rectas. Y ahí dice, ya, tengo todo homogéneo. Ya los comportamientos están claros y no son variables en el tiempo. Los tengo todos clarito que todos se van a comportar de esta forma, ¿ya? Y tengo cómo ahora puede hacer proyecciones. Y una vez que tiene eso hecho, pasa a la distribución de mejor ajuste, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es la curva doblemente básica no es con una estación, es con todas. El método es con ujú. todas, es iterativo, ya es largo. Bueno, en realidad, generalmente uno no pasa de la segunda o tercera iteración. ¿Ya? Siempre después de algunas poquitas iteraciones sale. Por eso tienen que hacerlo con Excel, porque si lo hacen a mano, van a estar mucho rato. Pero con Excel es fácil, uno llega, pone los datos, corrige y listo.
porque uno saca el factor de corrección, ¿cierto? De las relaciones entre las pendientes, lo pone en los datos originales, pum, salta el acumulador al tiro y va arreglando. ¿Ya? Pero eso es lo que tienen que hacer. No sé si le queda claro, Sergio. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Qué bueno que haya podido hacerlo. Y espero que el resto también le quede claro, ¿ya? No es una comparación, ya. Yo lo muestro en el ejercicio con una estación, porque es siempre lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿para qué voy a estar mostrando 20 veces lo mismo? Pero siempre les digo, hay que mantenerlo hasta el final, ¿ya? O sea, siempre hay que compararlas todas. Y eso es lo que tienen que manejar. Porque si no queda una estación homogénea y ustedes están usando 5, ¿ya? Están usando varias estaciones, no están usando una. Entonces, ahí es lo que tiene que ser correcto. Bien, no sé si hay otra consulta de alguien por ahí. Dando vuelta, ¿no? ¿No hay consulta? ¿Profe? Sí, Melanie, dígame. la parte que no entendí fue, ¿cuál sería como el dato corregido cuando uno hace la homogeneidad? Eso no sé. El dato corregido, acuérdese que cuando uno detecta el quiebre, ¿cierto? Va a tener dos pendientes. Por lo tanto, el dato original, el dato que se leyó o el dato que se completó, ¿cierto? No el acumulado, sino el original, el fresquito, digamos. Ese lo multiplica por este factor de relaciones entre pendientes y le da un valor nuevo. ¿Ya? Ya. Y ese es corregido. Ahora, ojo con eso. Multipliquen solo las zonas en que la recta tiene influencia. O sea, si ustedes multiplican todo el listado, van a modificar valores que sí están buenos. Por eso son distintas rectas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Porque tenemos primera recta, segunda recta, tercera, cuarta, lo que sea. Pero la primera recta generalmente uno la deja fija. Entonces todos los valores que tienen la primera recta no se modifican. Si los de la segunda, ponen la pendiente de la segunda. La tercera por la pendiente de la tercera. La cuarta por la pendiente de la cuarta. ¿Ya? Y eso se modifican solamente con eso. O sea, ahí el trabajo es ver hasta dónde llega el quiebre o puede ser el tema. ¿Ya? Ojo con eso, porque a veces hacen corrección y corrigen todos los datos, hasta los buenos. Entonces, pues si los datos buenos no hay que corregirlos. ¿Ya? Ojo con eso. No sé si Melanie le contesté la pregunta. Sí, profe, gracias. Qué bien. ¿Más dudas? ¿Alguien que esté que llegue con algún tema? Sé que han estado viendo los videos últimos, así que bien, ¿ya? La idea es que puedan usarlos para poder trabajar, digamos. ¿Ya? Obviamente estos videos quedan ahí disponibles para que los puedan ver sin ningún problema. Y que los usen. Profe, Dígame. disculpe, por ejemplo, con la misma pregunta que le hacía recién, pero con el tema de las correlaciones, por ejemplo, hay que ir guiándose con las correlaciones que sean mayores a 6 y con esas se van a ir haciendo las acumulaciones de los datos para ir corrigiéndolo. Pero no, está mezclando dos metodologías distintas, son separadas. El método de las correlaciones, ¿ya? Es para poder rellenar datos. ¿Ya? Vamos a poner datos. Listo. Rellenamos datos y nos olvidamos de las correlaciones, ya no influyen más. ¿Ya? Porque eso era para ver que tuvieran comportamientos similares y poder hacer relleno adecuado. O sea, no voy a tener rellenando datos con una estación que no tiene nada que ver con la otra. Entonces, es como pongo números al azar. ¿Ya? Entonces, hago relleno de datos, veo las correlaciones. Se acabó, listo. Tengo mis datos. ¿Ya? Tanto los originales, o sea, los obtenidos por bajarlos desde la estación, ¿cierto? Más los rellenados. Esos son mis datos, esa es mi base de datos. ¿Ya? Y ahí hago el acumulado. Y ahí hago acumulado con los datos que tengo ahí. ¿Ya? Y luego con todas las estaciones. Ya, pero es que esa estación tenía 0,1 correlación con esta otra. Da lo mismo. Porque ya la correlación ya no corre aquí. No es parte del análisis. No importa si tienen correlación o no. Lo que importa es si cambian el comportamiento. ¿Me entiendes, no? Sí, entendí. Sí, porque los comportamientos van a ir variando en función de las otras estaciones. Pero, por ejemplo, profe, en la correlación, por ejemplo, yo descarté una estación. Sí. Ya, supongamos que es la A, pero para hacer el método tengo que igual considerarlo o lo descarto nomás. Sí, a ver, ¿por qué hay que considerarla? ¿Por qué? Porque estamos buscando que haya un cambio en el comportamiento más genérico de una estación, no producto de las lluvias. ¿Ya?
un cambio producto de una acción humana, por ejemplo, que la cambiaron de lugar, o le pusieron un edificio al lado, o, no sé, cambiaron el aparato, ¿ya? Eso puede inducir a que la lectura varíe, pero como no se hace en todos lados igual, ¿cierto? Las otras, el clima se va a mantener, ¿ya? No va a haber cambios. Por lo tanto, las variaciones que no tienen que ver con el clima se marcan, y eso es lo importante, ¿ya? Obviamente que lo ideal es que además tenga muy buena correlación, porque si estamos muy seguros de que eso ocurre, pero no es necesario, puede no ocurrir eso, ¿ya? Porque estamos en una misma zona, entonces la misma zona va a llover más o menos igual, aunque la correlación no sea exacta, sí los comportamientos en el tiempo como están acumulados van a ser parecidos, ¿ya? Pero no hay problema, ¿ya? No sé si me explico. Sí, profe. Claro, el cambio que estamos buscando es un cambio brutal, muy importante. Por eso en esto no se ve el cambio climático, porque todas las estaciones se ven afectadas por igual, por lo tanto todas tienen la misma tendencia. Por lo tanto, no hay una que esté comportándose raro. Si lo que estamos buscando aquí, para que lo vean así súper simple, es qué estación se está comportando raro y desde cuándo, con respecto a las otras estaciones. Ese es el tema, ¿ya? Y como el cambio climático hace que todas se comporten igual, da lo mismo. No hay ninguna que haga algo errante, ¿ya? Así que no es problema. No sé si les contesto la pregunta, Sergio. No, sí, profe. Gracias. Vale, excelente. ¿Están todos listos? ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Están todos claritos para poder avanzar? ¿Alguna duda, consulta que quede? Ya, bueno, igual vamos pasando la hora. Entonces, dado que no hay más consultas, nos vemos el día miércoles, ¿cierto? Para continuar con el trabajo. Igual como les digo, cuídense harto, ahí todavía estamos con la gripe. Acabo de leer el día de la mañana una noticia que no me acuerdo, creo que un país, Irán o algo así, están en la tercera ola y peor que las dos anteriores. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Así que cuídense harto. Y lo otro, el 18, que es el domingo, lo más probable es que hayan algunos problemas, ¿ya? Así que por favor, manténganse alejados de los problemas, no queremos que haya nadie lastimado o con algún tipo de complicación, producto de que obviamente el 18 va a haber algún tipo de manifestación. Tratar de hacerlo en la forma más segura posible y no exponerse, ¿vale? Todos podemos salir a pegarle la olla un rato, más botamos estrés. Pero ir a hacer una marcha o algo así, pues si van y sienten que corresponde, háganlo con cuidado y protegidos, ¿cierto? Y siempre tratando de evitar problemas, ¿ya? Así que nos vemos el miércoles, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.